Buenas, chicas y chicos. Aquí voy a repasar el examen de selectividad de 2009. ¿Ok? Primero voy a leer y traduzco también. Do you think you can recycle? Then you must meet the villagers of Kamikatsu in Japan. ¿Crees que sabes reciclar? Entonces debes conocer a los que viven en el pueblo de Kamikatsu, en Japón. Not long ago, life in Kamikatsu centered on cultivating rice. Now, the tiny village in the densely wooded mountains of Shikoku Island in southwest Japan has a new obsession: rubbish. No hace mucho, la vida en Kamikatsu estaba centrado en cultivación del arroz. Pero ahora el pueblo muy pequeño, localizado en la isla de Shikoku, que tiene montañas y bosques densas y está localizado en el suroeste de Japón. Uf, qué frase. Ahora tiene una nueva obsesión: la basura. Kamikatsu's aim is to end its dependence on incineration and become Japan's first zero-waste community. An hour's drive from the nearest city, the village was forced to change the way it managed its waste in 2000, when new regulations on dioxin emissions forced it to shut down its 2 incinerators. We were no longer able to burn our rubbish, so we thought the best policy was not to produce any, said Sonoe Fuji of the village's Zero Waste Academy, a non-profit organization that controls the scheme. El objetivo de Kamikatsu era terminar con su dependencia de incinerar la basura y hacerse el primer comunidad en Japón que producía ningún desecho. Está localizado a 1 hora en coche de la ciudad más cercana, y el pueblo fue obligado a cambiar la manera en que manejaba sus desechos en 2000, cuando entraron nuevas leyes sobre las emisiones de dioxinas, un gas muy venenoso, y tenían que cerrar sus 2 incineradores. Ya no pudimos quemar nuestra basura, así que pensemos que la mejor política sería no producir basura, dijo Sonoe Fuji, un miembro de la Academia de Desechos Cero Desechos del Pueblo, una organización que no gana dinero, no, una organización benéfica que controla la idea. Okay. Household waste must be separated into no fewer than 34 categories before being taken to a recycling centre, where volunteers reprimand firmly but politely anyone who forgets to remove the lid from a plastic bottle or to wash out an empty beer can. At first it was very hard work, said a 65-year-old villager, as she emptied another bowl of vegetable peelings into the electric garbage disposal unit next to her back door. It took ages to sort everything into different types, but it comes naturally now. Any waste that is not organic is taken to the village's zero waste centre.
This site has a wide variety of items, from bottles, cans, and newspapers, to batteries, cigarette lighters, ballpoint pens, and a surprisingly large number of broken mirrors. Desechos caseras tienen que ser separados en no menos que 34 categorías antes de que se lleva a un centro de reciclaje, donde los voluntarios regañan de manera firme, pero con educación, a cualquier que olvida quitar la tapadera de una botella de plástico o que ha olvidado lavar una lata de cerveza vacía. Al principio fue muy duro, dijo uno del pueblo que tenía 65 años, mientras que ella vaciaba otro bol de pieles de vegetales en una máquina eléctrica para deshacerse de basura al lado de su puerta trasera. Me tardó mucho tiempo clasificar todo en los diferentes tipos, pero ahora me sale muy fácil. Cualquier desecho que no es orgánico se lleva al centro de cero desechos del pueblo. Este lugar tiene una gama amplia de cosas, desde botellas, latas y periódicos, hasta pilas, mecheros, bolígrafos y un número sorprendente de espejos rotos. Despite some opposition, Kamikatsu's recycling rate has soared from 55% a decade ago to about 80% today. Hubo alguna oposición, pero a pesar de esto, el porcentaje de reciclamiento de Kamikatsu ha subido rapidísimamente, desde un 55% hace una década hasta 80% hoy en día. Okay, so there is the text. Ahora vamos a mirar las preguntas. Are the following statements true or false? Copy the evidence from the text. No marks are given for only true or false. Okay. The people living in Kamikatsu had to stop burning their rubbish because of new laws. La gente que vivía en Kamikatsu tenían que dejar de quemar su basura debido a leyes nuevas. Bueno, aquí dice, we were not able to burn our rubbish. No pudimos quemar nuestra basura. Cuando nuevas regulaciones de emisiones de dioxinas les hizo cerrar 2 incineradores. Entonces, sí. Y esta es la parte. When new regulations on dioxin emissions forced it to shut down its 2 incinerators, we were no longer able to burn rubbish. Entonces, aquí pones true. Yo tengo un problemita con esta contestación de true. Si lees esto muy detenidamente, las regulaciones, las nuevas leyes, no les inhibió quemar su basura, solo se los inhibió a quemarlo de la manera en que lo estaba quemando. Entonces depende del nivel, pero aquí pones un true y por eso, ¿vale? La B. The attempts to recycle in the village have not been very successful. Los intentos de reciclaje en el pueblo no han tenido mucho éxito. True or false? Falso. Mira este aquí al fondo. Despite some opposition, Kamikatsu's recycling rate has soared, voló alto, subió rápido,
from 55% a decade ago to about 80%, que ha subido de 55% a 85%. Y esta palabra subir rápidamente, muy buena palabra, sí. Entonces, ha sido un éxito. False. Porque aquí dicen no ha tenido mucho éxito. False. Ha tenido mucho éxito porque it has been very successful because Kamikatsu's recycling rate, etc. Number 2. Número 2. In your own words and based on the ideas in the text, answer the following questions. Do not copy. Contestar en tus propias palabras. What are the tasks involved in recycling the rubbish, organic and non-organic, in the village? Okay. ¿Qué son las tareas para reciclar la basura orgánica y no orgánica en la basura, en el pueblo? Perdona. Entonces, si miramos aquí, había una señora que está separando cosas al lado de su puerta y eso es orgánico, y el no orgánico va al centro de reciclaje. Entonces, ¿qué vamos a poner? Vamos a decir, la basura orgánica está reciclada dentro del pueblo y la no orgánica se lleva al centro de reciclaje. Ahora en inglés. The organic rubbish, is separated in the village. However, non-organic rubbish is taken to the Zero Waste Academy. See? The organic rubbish is separated in the village, but the non-organic rubbish is taken to the Zero Waste Academy. Labe. What does one of the villagers think about the activity of recycling? ¿Qué piensa uno del pueblo? ¿Qué piensa sobre la actividad de reciclar? Pues mira, si miras aquí, dice que le tardó mucho al principio a separar las cosas, pero ahora le sale muy fácil. Entonces, en inglés, the villager thinks that at the beginning it was very difficult to sort the waste, but now she is accustomed and it is easy. Okay? So, the villager thinks that at the beginning it was difficult to sort the waste, but now she is accustomed, it is easy. Ahora, la 3. Encuentra palabras en el texto. Objetivo. Objective. Aim. Aim. My aim. The aim of Kamikatsu. El objetivo de Kamikatsu. Aim. Top. Paragraph 3. C. Top. Tapadera. Lid. Anyone who forgets to remove the lid from a plastic bottle. Que olvides quitar la tapadera. Lid. Top. A very long time. Mucho tiempo.
ages. Okay, it took ages. Tardaba mucho tiempo. Okay, clasificar. To sort. It took ages to sort everything into different types. Tardó mucho tiempo clasificar todo en los diferentes tipos. La 4. Perdón. 4. Complete the sentence, the following sentences. Use the appropriate word in brackets where given. People know that if they not recycle their rubbish, in a few years they have to abandon the village of Kamkatsu. La gente sabe que si ellos no reciclan su basura, en unos años ellos tendrán que abandonar el pueblo de Kamikatsu. Entonces, presente simple, futuro. Esto es un primer condicional, bien simple. People know that if they do not recycle, si no reciclan, their rubbish in a few years, they will have to abandon, tendrán que abandonar, they will have to abandon, the village of Kamikatsu. Número B. Villagers tie newspapers into packets. Use string-made recycled milk cartons. La gente del pueblo atan sus periódicos en paquetes utilizando cuerda hecho de cartones de leche reciclado. So, villagers tie their newspapers into packets using, el gerundio, using string made of, hecho de, of, es el preposición que va con made of recycled milk cartons. La C. The problem of used cooking oil is solved. It made into fertilizer is used in gardens. The problem of used cooking oil is solved. Okay, el problema de aceite de cocina utilizado es resuelto, o se ha resuelto. So, aquí tenemos que hacer una pasiva. Con ello se fabrica fertilizante. It is made. Es hecho en. Es convertido en fertilizante. It is made into fertilizer. Y ahora un cláusula relativa. That is used in gardens, or which is used in gardens. Esto es una coma. Entonces, para buena puntuación en inglés, la coma se usa solo con which. Entonces, which is used in gardens. Pero también, para hablar buen inglés, se utiliza which cuando esto es una cláusula relativa que define, y utilizamos that cuando no define. It is made into fertilizer. That is used in gardens. Esto no define. Entonces that sería mejor. Entonces al final, ¿con qué quedamos? Pon cualquier de los dos. That or which. Rewrite the following sentence, beginning with the words given. When recycling glass bottles, you must classify them by color. Cuando uno está reciclando botellas de vidrio, hay que clasificarles por colores, en colores diferentes. When recycling glass bottles, they, ahora una pasiva con el must. They must be classified. Must be classified by color. Tienen que ser clasificados por color. They must be classified. Y ahora escribir.
Bueno, do you think it's important to recycle? Defend your point of view. ¿Tú crees que es importante reciclar? Defienda tu punto de vista. Entonces puedes decir sí, porque así utilizamos menos materiales, que ponemos menos desechos en los ríos, en el aire y la tierra, así que no terminamos envenenándonos, y muchas cosas. O escribe una historia de un espejo roto que encontraste en la basura. Bueno, ahí tenéis mis respuestas a esto. Si os ha gustado el vídeo, dale un rating. Si tenéis preguntas, a comentar. Y también podríais hacer esto un favorito. Y también, si no estáis suscritos a mi canal, suscribir. Venga, buena suerte con tus exámenes. Hasta luego.